y especialmente en el contexto de la aún vigente pandemia COVID-19, con la estrategia hashtag quererte en casa e instituciones afines. Vemos conectados a muchísimas personas de diferentes instituciones, los promotores en salud mental del Instituto Jalisciense de Salud Mental. Y bueno, para avanzar en el programa que se preparó para todos ustedes, vamos a solicitarle al doctor Jesús Alejandro Aldana López, subdirector de Desarrollo Institucional de este Instituto Jalisciense de Salud Mental, nos haga una introducción al serial de simposios y al tema específico de este día, que tiene que ver con la promoción y prevención de salud mental, pero también que nos exponga cuál va a ser la metodología de participación y acreditación de todos ustedes como asistentes. Muchísimas gracias, maestro Julio. Un saludo a todas y a todos los que participan y están dentro. La verdad es que me complace mucho poder estar realizando esta actividad. A nombre del director general del Instituto Jalisciense de Salud Mental, el doctor Francisco Javier Ramírez Barreto, reciban todas y todos una cordial bienvenida. Voy a compartir mi pantalla con la finalidad de que podamos revisar de forma rápida esta página de internet en donde todos y todas podrán consultar este serial de simposios, ¿sí? Aquí viene y les compartiremos en el chat nuevamente esta liga para que puedan ustedes acceder. Ahora, ¿qué buscamos con este serial de simposios? Generar este foro, esta riqueza, que podamos dialogar y que podamos compartir cuáles han venido siendo las experiencias que hay desde las instituciones a la hora de realizar campañas de promoción y prevención en salud mental. Encontrarán entonces nuestro cronograma que está alineado a algunas fechas conmemorativas con objeto de poder alinearnos y poder desarrollar estas actividades. Los simposios van a quedar colgados en esta misma página, podrán consultar este video que está siendo grabado y los materiales. Y a su vez, al final de esta sesión, deberán de estar muy atentos al chat para que puedan encontrar nuestro formulario de registro de esta primera sesión. Se pueden inscribir y pueden consultar el material, los videos y llenar su formulario de registro de esta sesión en cualquier momento que lo deseen. Nadie se va a quedar atrás. Sabemos de las limitaciones que tenemos por solo tener ahorita 100 espacios disponibles sincrónicos. Sin embargo, estaremos compartiendo y probablemente retransmitiendo por medio de Facebook y también en la página que les compartí inicialmente del simposio. Ahí quedarán colgados todos los materiales y este formulario de registro que les pedirá datos personales, institucionales. Tendrán una evaluación, algunas preguntas de la sesión del día de hoy. Ustedes podrán hacer también a través de este formulario algunas preguntas a los expositores y finalmente una encuesta de calidad de la sesión. Entonces, esto lo estaremos repitiendo a medida que vayamos avanzando en este serial de simposios. El simposio consiste en la presentación de 3 expositores. En esta ocasión me toca a mí abrir el simposio y más adelante tendremos la participación y la presentación de la doctora Evalinda Barón y cerrará el simposio la licenciada Elodia Villar para terminar esta sesión del día de hoy. Ahora les compartiré el tema. Sí, denme un momento. Bien, ¿me pueden confirmar si se ve adecuadamente, por favor? Por el chat. Sí, parece que sí, perfecto. Entonces, pues bueno, el tema que yo les quiero venir a dialogar el día de hoy y que se va a basar realmente en el resto de las sesiones es la promoción y la prevención basada en evidencia. Bueno, ¿de qué trata la promoción y prevención basada en evidencia? Esto de basado en evidencia ha venido siendo una terminología que implica reconocer los avances científicos y qué es lo que está publicado que verdaderamente pueda servir en materia de promoción y prevención. En ese sentido,
Pues bueno, ya hoy en día tenemos bastante evidencia de los programas de prevención y prevención, particularmente en el área de salud mental y adicciones. Y entonces tenemos estudios controlados que algunas intervenciones generales pueden ayudar a reducir la incidencia de trastornos mentales como la depresión y la ansiedad. Incluso algunas dirigidas a grupos etarios muy particulares, en donde aquellos que tienen la intervención de promoción y prevención pueden reducir la incidencia de casos de ansiedad, a diferencia del grupo control que podemos ver en esas líneas. A su vez, también reducir los suicidios, la reducción del consumo de tabaco, de alcohol, de drogas ilícitas. Entonces, se requieren intervenciones políticas también para el incremento, las restricciones en la venta. Se necesita una estrategia muy global y muy integrada para poder llevar y poder alcanzar el objetivo que deseamos. En segundo término, estas estrategias de promoción y prevención basadas en evidencia disminuyen considerablemente los síntomas de depresión y ansiedad en aquellos que ya lo padecen, y otras están focalizadas a disminuir factores de riesgo o de exposición como la agresividad, problemas de aprendizaje, síntomas de interiorización, abuso de menores, entre otras. Hablarles que en realidad hay muchos términos en relación a la prevención. En la prevención podríamos dividirlo en tres: prevención primaria, secundaria y terciaria. ¿En qué consisten? Realmente la primaria, la persona está sana o tiene algunos síntomas, ¿sí?, inespecíficos, o una salud un poco disminuida. Entonces ahí la tendencia de las estrategias de prevención y prevención se encaminan a eliminar los factores de riesgo. Mientras que en la prevención secundaria ya la persona tiene la enfermedad, ya sea incipiente o franca, y bueno, aquí lo que queremos es el diagnóstico temprano, ¿sí?, promover para que se reconozcan los problemas de salud mental, de adicciones, y que puedan recibir el tratamiento temprano para evitar complicaciones. Esta parte de las complicaciones es donde entra la prevención terciaria, en donde ya tiene una enfermedad y su objetivo es reducir las complicaciones, o justamente poder llevar a la rehabilitación a esta persona que ya tiene probablemente un estado crónico, es decir, tiene ya años con un proceso de enfermedad debilitante. Hay otras formas otras definiciones de prevención. Por ejemplo, está la prevención universal, que son todas aquellas a público general, ¿verdad?, a un grupo determinado, y no se basa en el riesgo. Es decir, no se identifica un grupo, un sector particular basado solo en el riesgo. Es un mecanismo de prevención universal, como el cepillado de dientes, por ejemplo, e instruir desde los kinder y desde toda la educación y desde las familias el cepillado de dientes. Pues es una recomendación saludable y de prevención universal. Sin embargo, la prevención selectiva se dirige a sectores, a grupos, individuos que están en riesgo de desarrollar un trastorno mental que es mayor o más significativo que la media. ¿Quiénes son estos? Probablemente algunos familiares que tengan algún miembro con alguna enfermedad mental grave, o algunos sujetos que se identifican, alguna definición que les llaman sujetos de ultra alto riesgo de alguna enfermedad mental. Y están otra forma de prevención indicada, que son estas personas identificadas justamente con signos o síntomas de un trastorno mental, ¿sí? Es decir, ya tienen algunos síntomas, pero son mínimos, ¿sí? Son detectables, pero mínimos, o tienen algunos marcadores que lo conllevan a un riesgo mayor, pero no tienen aún criterios suficientes para poder diagnosticar un trastorno en este momento. Entonces, esto viene a colación porque justamente las estrategias que iremos desarrollando a lo largo del simposio, podremos ir adaptando estos conceptos a justamente lo que los expositores nos puedan ir instruyendo. Existen muchos modelos, agentes, escenarios y áreas, y podemos ver cómo desde la planificación, la ejecución, la financiación, existe una diversidad, y las estrategias de promoción y prevención realmente requieren de una metodología, requieren de un estudio y de dirigir y focalizar muy bien sus estrategias e intervenciones. Entonces, veamos aquí realmente la gran gama
de instancias o de agentes que están involucradas. Es por ello que quisimos extender este curso de promoción y prevención a toda la mesa EMPA. Finalmente, pues bueno, esta parte de las evidencias, de intervenciones basadas en evidencia, a veces es difícil en promoción y prevención porque se tienen que tropicalizar. Obviamente las intervenciones de promoción y prevención de Finlandia, algunas podrían ser aplicadas a nuestro contexto, pero aquí es donde la cultura, donde nuestra diversidad, donde nuestra interculturalidad tiene que entrar en juego y nuestros mecanismos de acceso para divulgar y fomentar las actividades de prevención y promoción, pero justamente podríamos, digamos, navegar o guiarnos a través de las evidencias que ya se tienen disponibles. Y bueno, tenemos unas series de escalas de dimensiones de evidencia y podemos ver el tamaño de efecto que también esto representa para cada uno de los estudios que ocurren, pero finalmente solamente para redondear y saber que lo que estamos buscando y promoviendo es justamente que tengan los elementos y las guías basadas en evidencia para poder desarrollar y que podamos desarrollar juntos estrategias de promoción y prevención en salud mental y adicciones. Es el objetivo de este serial de simposios, mejorar la formación en metodología sobre la implementación de estas acciones y considerar las recomendaciones sobre la integración específicamente comunitarias. Evidentemente lo que queremos es que le llegue a la gente, que le llegue a las personas y a la sociedad. Y establecer una revisión más amplia de las distintas dimensiones que comprenden las evidencias en promoción de la salud en el contexto de las actuaciones comunitarias, que se vuelve fundamental y verdaderamente importante justo todavía por la extensión de la pandemia por COVID-19. Hasta aquí es mi intervención. Me gustaría, en ese sentido, volver a regresar el uso de la voz al maestro Julio Villegas para poder avanzar a nuestro siguiente presentador. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Jesús Alejandro Aldana López, subdirector de Desarrollo Institucional de nuestro Instituto Jalisciense de Salud Mental. El siguiente punto de este primer simposio de una gran serie que va a ser muy interesante se refiere a los modelos de promoción y prevención en salud mental y adicciones a cargo de la doctora Evalinda Barrón Velázquez. Ella es directora de vinculación en la Comisión Nacional contra las Adicciones. Como formación, es médico general egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, donde cursó su residencia médica. Tiene la especialidad en psiquiatría y como sede de esta especialidad, el Departamento de Psiquiatría y Salud Mental en esa misma casa de estudios y cuenta con una maestría en ciencias médicas también en la Universidad Nacional Autónoma de México. En el Hospital General de México se graduó con mención honorífica con el tema Efectos de la terapia hormonal de reasignación en la arquitectura del sueño y cognición en mujeres transexuales. Cursó la alta especialidad en psicogeriatría en el Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez y cuenta con una especialidad en gestión gubernamental por la Universidad del Valle de México, con una maestría en administración pública en la Universidad del Valle de México. La doctora nos va a hablar de cosas muy interesantes, entre otras, a lo que se refiere con el cambio en el abordaje de una lucha contra las drogas a una visión basada en las personas y no en las sustancias, por ejemplo. También nos responderá algunas dudas como de qué forma están relacionadas la Estrategia Nacional para la Prevención de Adicciones con los derechos humanos, un tema fundamental. También nos hablará de qué factores de riesgo se sumaron para el consumo de sustancias en la actual pandemia. Se sabe que al quedarse en casa por la pandemia, muchos lo confundieron con descanso, con vacaciones, y desafortunadamente el descanso en casa se asocia al abuso en el consumo de alcohol y otras sustancias. Así es que vamos a abordar esos temas tan interesantes con la doctora Evalinda Barrón Velázquez. Bienvenida nuevamente, doctora, y el espacio es suyo. Estoy ya. Muchísimas gracias a todos. Es un gusto estar con ustedes para platicar sobre los modelos. ¿Ahí me escuchó? ¿Y me veo? Sí, doctora. Sí, gracias.
Sobre los modelos de salud mental, muchísimas gracias Alejandro por la invitación y por la introducción. Eh, para México y cómo nos basamos en los modelos internacionales, y a veces cuando todos pensamos en política pública pensamos en algo muy lejano, ¿no? Porque aparte la palabra política nos da como un poco de cringe a todos, sobre todo cuando somos personas que nos dedicamos a la clínica, entonces vemos eso de hacer política como una cosa que hacen los señores que están en las cámaras de diputados o senadores. Sin embargo, como personas que somos servidores públicos, nosotros hacemos política pública. La política pública se trata de todas las acciones que nosotros tomamos como servidores públicos, sea en el nivel que estemos en una dirección, estemos en la administración, estemos tomando decisiones clínicas, en todas esas situaciones nosotros hacemos política pública. Y en ese sentido es importante ver qué es lo que pasa a nivel internacional y cómo eso está dictando los cambios que ustedes están viendo a nivel nacional, tanto para la atención como la prevención y promoción de la salud mental y prevención del consumo de sustancias psicoactivas. Es decir, todos hacemos aquí política pública. ¿La que sigue? Bueno, cuando hablamos de salud mental, y a veces siento que decimos las definiciones así, un poco de forma como repetitiva, así como cuando decíamos el juramento a la bandera en la primaria, sin revisarla mucho, ¿no? Sabemos que la salud es el estado completo de bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones y enfermedades. Y asumimos que los que nos dedicamos a la salud, pues hacemos todo eso, pero en realidad no. O sea, en realidad la verdad es que tanto en la formación, sobre todo en la formación médica, creo que menos en la formación de psicología y de trabajo social, creo que hacen una cosa admirable y tienen una visión mucho más grande, pero al menos en la formación médica estamos muy enfocados en lo físico. En lo mental, pues un poquito, la verdad es que somos muy deficientes, al menos en la formación médica, y en los sociales casi nula. Pero nosotros como personas que estamos dedicadas a la salud, en realidad tenemos que abordar todas estas situaciones que implican la salud, ¿no? Cuando hablamos de salud mental, hablamos de este concepto y que tiene que ver con desarrollar las habilidades, enfrentar el estrés normal, trabajar para ser productivos y contribuir en su comunidad. Entonces, si vemos esto, aquellos que atendemos problemas de salud mental o problemas, trastornos por uso de sustancias, pues no solamente para regresarle la salud mental a una persona que tiene un problema como el uso problemático de sustancias o algún trastorno de dependencia, va más allá de llegar a la abstinencia, ¿no? O personas con depresión, o personas con ansiedad, o personas con esquizofrenia, o personas que viven con trastorno bipolar, va más allá de dar un fármaco y llegar a la abstinencia, o llegar a la eutimia, o llegar a la estabilidad. Tenemos que hablar de cómo ayudar a las personas a regresar a su salud mental y ver cuáles son estos componentes. Entonces, cuando hablamos de este completo estado de bienestar físico, bueno, o sea, implica que nosotros tenemos que hablar sobre alimentación, sobre el sistema inmune, sobre ciclos biológicos, sobre respiración, sobre el ejercicio, sobre las emociones, ¿no? Cuando hablamos que implica también la esfera mental, hablamos sobre sentimientos, autoconocimiento, autoestima, aprendizaje, atención. Y cuando hablamos sobre lo social, pensamos que eso le pertenece al gobierno, a quién sabe quién, ¿no? Al DIF, a la Secretaría de Bienestar, a quién sabe quién, pero a nosotros no, porque ahí habla sobre la parte de las comunicaciones, la no violencia. De hecho, estamos muy acostumbrados a escuchar sobre las palabras de violencia, las asociamos con conflictos armados, sobre la productividad, sobre el trabajo, sobre la economía, sobre el acceso a servicios, que eso ya no nos toca como personal de salud, pero sí nos toca. La siguiente. Entonces, en ese sentido, no solo México, sino un montón de instancias han abordado cómo se han llevado los sistemas de salud en el país. Y en especial México ha firmado un montón de convenios, ¿no? Que hablan justamente de la reestructuración de la atención en salud mental, de la atención psiquiátrica, porque desde que empezó esto, desde los años 1600, 1500, de hecho antes, ¿no? O sea, si ustedes han visto películas, se acuerdan que el sistema de atención en salud mental eran los psiquiatras, los psiquiátricos, los nosocomios o la gente donde iban todas las personas que tenían algún padecimiento de salud mental, pero también los delincuentes, las mujeres que ejercían prostitución, las personas del LGBTQ+, y cualquiera que no estuviera dentro de la norma.
Conforme han ido avanzando las neurociencias, pues sabemos que esto no es así y se tiene que cambiar esta visión de atención nosocomial a sistemas locales de salud. ¿Por qué? Pues levanten su manita, quien de aquí no ha sufrido un episodio depresivo a lo largo de su vida, donde a lo mejor pues estamos tristes por más de 2 semanas, no nos queremos levantar, nos dan ganas de llorar por todo, tan tristes que no hemos ido al trabajo, o que hemos pensado que sería mejor muerto, morir o no despertar. Entonces, eso es muy común, ¿no? O que tenemos tanta ansiedad que tenemos que tomar medicamento o una copa para estar menos ansiosos, o que pienso que algo me va a pasar o me voy a infartar y voy al médico y me dice que no tengo nada y solamente me manda vitaminas. Bueno, esa visión, estigma que venimos cargando desde hace muchos años. Así que tanto la Declaración de Caracas, firmada en 1990, los principios de Brasilia que dicen que debe haber un desarrollo de atención a la salud mental en las Américas, el consenso de Panamá, donde se hablan de las conferencias regionales de salud mental y los objetivos del desarrollo sostenible del 2017, que hemos firmado todos y cada uno, pues hablan de cambiar el modelo de salud mental que aún se vive en México. ¿La que sigue? Y firmamos algo que es la Declaración de Alma Ata, que implica el acceso y los derechos humanos que todos tenemos con respecto a la salud. Uno, que la salud es un derecho humano y fundamental, que la desigualdad en salud es inaceptable, y esto creo que es algo que ahorita estamos viendo, donde hay países que compraron vacunas o que pudieron obtener vacunas sobradas para su población, y hay 100 países en el mundo que no tienen ni una sola dosis de vacuna. El desarrollo económico y social es fundamental. O sea, cuando le decimos a una persona, pues es que tiene que comer bien y ya no tiene que estar desayunando, iba a decir torta de tamal, pero luego cuando digo esto en provincia me dicen que allá no desayunan eso. Pero bueno, algo seguro en toda provincia, en todos lados hay algo rico y grande que no debe de ir dentro de la dieta, pero pues a lo mejor es lo único que tiene o lo único que puede o lo único que sabe o que no sabe qué otra cosa puede consumir, ¿no? Entonces, el desarrollo económico y social es parte de la salud. El pueblo debe participar en la planeación, esto de llegar a diferentes pueblos, sobre todo ahorita en los pueblos originarios en México, y decir cómo deben de ser los sistemas de atención basados en las conceptualizaciones occidentales, faltando el respeto a las creencias que ellos tienen. No quiere decir que no hagamos medicina basada en evidencias, pero que no seamos capaces de compartir saberes y poder integrarnos de una forma orgánica. Es obligación del gobierno cuidar la salud, y al respecto en salud mental y adicciones durante los últimos sexenios fue totalmente abandonada. Que esté fundamentada y sea científica para todos, y tenemos modelos de atención a salud mental y para toda la salud, ¿no? Donde no está basada en evidencia y hay muchas iatrogenias o hay mucha falta de respeto a los derechos humanos con ciertos modelos, que sea una atención primaria de la salud intersectorial y organizada, que quiere decir que sobre todo la salud mental no puede ser algo que sea de élite, que sea solamente para los ricos o para quienes les alcance, porque no hay suficiente personal que sepa atenderlo. Entonces tiene que ser algo que se dé en el primer nivel de atención, que las políticas sean planes nacionales en esta atención primaria a la salud, y que todo el país debe cooperar. Y cuando decimos todo el país, hablamos de la federación, también de los estados, de los municipios, de las colonias, de las personas, de los individuos, para poder llegar a este modelo del derecho humano fundamental a la salud. ¿La que sigue? Y entonces, en ese sentido, en este como ánimo de integrarnos y de cumplir con todo lo que hemos firmado desde hace 21 años, 30 años, estamos en en una situación de reestructura de salud mental y de los modelos de atención primaria a la salud en salud mental y adicciones. ¿La que sigue? Así que, primero, ¿qué se tiene que hacer? Bueno, pues recuperar la rectoría. O sea, tiene que haber una rectoría en los países sobre los temas de salud mental y adicciones. En México no existía así. Estaba el secretario técnico del Consejo Nacional de Salud, que es el órgano normativo, sin embargo, no cumplía esas funciones. La Comisión Nacional contra las Adicciones, que tenía una visión ampliamente prohibicionista y cuyos centros de atención son los CAPAS, de los que muchos de ustedes son parte, con una segregación de
los planes de trabajo con salud mental y de atención integral fuera de las redes integrales de servicios nacionales, ¿no? Hay estados que sí han hecho migraciones totales a una atención integral, hay otros que están en procesos. Y servicios de atención psiquiátrica que lleva a los hospitales psiquiátricos federales y centros comunitarios de salud mental, que son 6, y todos en la Ciudad de México. Entonces, eso evidentemente no es un sistema de atención integral. Totalmente desvinculado de lo que se hace a nivel estatal, con los psiquiátricos a nivel estatal, con los centros comunitarios de salud mental a nivel estatal, y bueno, a nivel federal, pues los CAPAS y los centros comunitarios de salud mental, los servicios de atención psiquiátrica y el secretariado técnico no tenían vinculación alguna. Entonces, si la rectoría no está bien, pues no pueden estar bien todos los programas a nivel nacional para poder llevar a cabo políticas públicas adecuadas e integrales. ¿La que sigue? Y bueno, ¿cómo hacemos esto? O sea, ¿cómo se voltea la pirámide? ¿Cuál es la parte fundamental para llegar a poder cumplir con todos estos puntos que nos pide Alma Ata y la atención primaria en la salud? Bueno, nos dice que para empezar tenemos que tener una formación de autocuidado, sobre todo las personas, los individuos y las comunidades. Que es importante el cuidado informal comunitario, que los promotores comunitarios, que muchas veces son voluntarios o son personas, son parteras, son las personas que hacen, que se dedican a la salud mental, son quienes son los primeros contribuyentes a dar esta información o este cuidado sobre salud mental y que tiene que estar basado en evidencias. Después, el Centro Comunitario de Salud Mental y Adicciones, que estamos en el proceso de transformación de los modelos, como ustedes saben, que implica para nosotros también la atención que se tiene en la línea de la vida, y después los hospitales generales. La salud mental tiene que estar dentro de los hospitales generales. Sabemos que muchos hospitales generales en el país tienen algún servicio de psiquiatría, sin embargo, funcionan como si fuera atención primaria, porque no hay camas sensibles. Si llega un paciente o una persona intoxicada o con riesgo suicida, lo que se hace es hacer una valoración inicial y después se refiere al hospital psiquiátrico, cuando debería de estar integrada dentro de la atención hospital general. Y el hospital psiquiátrico debería de ser la última opción para casos graves donde se lleva la investigación y formación en salud mental. Eso es el modelo que se propone desde la Organización Mundial de la Salud y hacia donde pretendemos ir. En México pasa al contrario, tenemos los hospitales psiquiátricos como la base, y ya después los centros comunitarios de salud mental y adicciones, y en hospitales generales, como les decía, no hay camas sensibles en la mayor parte de los estados. La que sigue. Y exactamente, así es como estamos en México, y eso pues hace un cuello de botella y inaccesible el acceso a tratamiento, ¿no? O sea, hay estados que los hospitales psiquiátricos están hasta la capital, son 6, 8, 10 horas para poder ir, entonces si un tratamiento requiere tratamiento psicoterapéutico una vez por semana, pues está bien difícil que alguien que gana 100, 200, 300 pesos pueda llegar hasta el hospital psiquiátrico, y aparte ese día no trabaja y aparte tiene que pagar 2 o 3 pasajes, pues está bastante complicado. Entonces hace poco funciona. Y en el autocuidado, bueno, vivimos en una situación de estigma en el país en donde mandar al psiquiatra o al psicólogo a alguien, pues es casi insultarlo, ¿no? Y no solamente en la población, también en el personal médico y en el personal profesional, el hablar sobre psicopatología, sobre problemas de salud mental, es algo de lo que no se habla. Y sobre todo de consumos de sustancias, donde es estigmatizantes, hay una visión sumamente moral sobre que quien consume y tiene eso lo hace porque quiere, porque se lo merece, porque no quiere dejar de hacerlo, no tiene voluntad. Entonces, cuando no es visibilizada los trastornos por uso de sustancias dentro de los problemas de salud mental, no puede haber una atención integral. La que sigue. Y pues bueno, en ese sentido, como seguimos estando, porque estamos en el proceso, a nivel federal y en muchos estados está así. El secretario técnico del Consejo Nacional de Salud Mental, es decir, el rector sobre salud mental, depende de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud. Los servicios de atención psiquiátrica, que son quien tienen los psiquiátricos, depende
de la Comisión Coordinadora de Hospitales. Y la CONADIC depende directo de la Secretaría y tenemos 2 instancias descentralizadas, que es el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente y los Centros de Integración Juvenil, que son una ACE con subsidio gubernamental. La que sigue. En ese sentido, pues entonces ahora para poder recuperar la rectoría y unificar el modelo integral, se formará el Consejo Nacional de Salud Mental y Adicciones CONASAMA, que está, esperemos, en unas semanas a punto de salir en el nuevo reglamento de la Secretaría de Salud. La que sigue. Y bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer? O sea, ya nos juntamos y todo está en la rectoría, pero ¿cómo llegamos a poder invertir la pirámide? No es algo que los países hayan logrado en 2, 3, 4, 10 años, ¿no? Son 20 años, 30 años en las experiencias en otros países para poder llegar a esto. Entonces, alineados o ya alineados hacia ese punto, hacia dónde vamos, pues tanto el Plan Nacional de Desarrollo en los ejes de bienestar y de inclusión e igualdad sustantiva, en el Plan Nacional de Salud, donde estamos yendo hacia un, a atención primaria en la salud y en el programa específico de salud mental que se ha modificado y unificado y que también esperemos que en breve salga para poder hacerlo extensivo a los estados, vamos hacia esa línea de cambio. La que sigue. ¿Y qué es lo que tenemos que hablar? Bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ay, perdón, se me fue. Ok, tenemos que abordar los problemas prioritarios en salud mental, ¿no? ¿Qué es lo que vemos en nuestro país que es súper importante? Bueno, todo es importante, pero bueno, hay que hacerlo como por etapas. Primero, la integración de salud mental a la atención primaria de la salud es uno de los ejes rectores y no vamos a poder abordar todos los demás, que son el Programa Nacional para la Prevención del Suicidio, la atención en salud mental infantil y del adolescente, que cuando hablamos de eso no estamos hablando solamente de la atención de los niños y adolescentes en estos centros especializados, sino que tanto la formación de los pediatras, de médicos familiares, de médicos generales lo incluya. Tratamiento para la depresión, que es de las enfermedades que tiene más días de vida perdidos, igual que un infarto, de tratamiento y prevención a las adicciones, donde está incluida la Estrategia Nacional para la Prevención de Adicciones, que es promovida por la Presidencia de la República, el Programa de Atención a Salud Mental para Minorías Sexuales, que tiene toda una línea dentro de la EMPA, que es la Estrategia Nacional para la Prevención de Adicciones, la salud mental perinatal infantil, la del adulto mayor, la atención a las víctimas de violencia y estrés postraumático. Si no atendemos las violencias, pues no podemos atender el resto de las situaciones. Y la atención a los cuidados paliativos. La que sigue. En ese sentido, entonces, cuando hablamos de la salud, pues no estamos hablando de solamente lo que hace la Secretaría de Salud, ¿no? De lo que hacen los doctores, enfermeras, psicólogos, trabajadores sociales, promotores de salud. Cuando hablamos de todos estos factores para poder cumplirlo, la esfera social, la psicológica, lo emocional, pues entonces tenemos que estar todas las secretarías involucradas, los gobiernos estatales y municipales. En ese sentido, con una corresponsabilidad, pero no solamente nosotros, sino también las personas de a pie, o sea, los ciudadanos y las ciudadanas. Y de aquí surge la Estrategia Nacional para la Prevención de Adicciones, porque es un problema prioritario para la Secretaría de Salud por los problemas de consumo que han ido en aumento, pero además por lo que implica también desde la parte de oferta, ¿no? Y lo que se hace es separar la parte de oferta, que es llevada por la Secretaría de Seguridad, de la parte de demanda, que a partir de el 2019 es comandada por la Secretaría de Salud, pero en coordinación con todas estas secretarías para poder abordar los factores de riesgo y protección que hay dentro de cada una de las comunidades. ¿La que sigue? Y bueno, todo en el marco de la salud pública, que tiene que ver, uno, saber cuál es el problema, que muchas veces el presidente dice, ya sabemos que hay muchos problemas, sí hay muchísimos problemas. Después, identificar los factores que lo van a causar y lo van a amortiguar. Nosotros podríamos poner 1000 clínicas, abrir 1000 clínicas para internar a la gente, pero si no abordamos las causas, no se va a poder. Un ejemplo es, si, por ejemplo, en un centro de salud me llega un niño que tiene un cuadro diarreico, y yo le doy antibiótico, lo que le tenga que dar, hidratación, etcétera, para que eso no vuelva a pasar, y lo mando a su casa, donde en su casa no hay agua, no saben que se tienen que lavar las manos, no hay alimentos
que estén higiénicos, pues entonces casi que para qué lo curo, va a regresar, ¿no? Entonces tenemos que ver cuáles son las causas. Entonces el proceso de salud y enfermedad va no solamente que yo le dé el antibiótico más increíble y más carísimo que hay en existencia, implica que yo vea qué es lo que pasa en casa, por qué esta infección no tiene agua, es un problema que tiene que resolver el municipio. El agua que tiene, a lo mejor hay que hervirla, no tienen acceso a gas, están cocinando con leña, a lo mejor no sabemos cómo lavarnos las manos, porque eso puede pasar, a lo mejor no sabemos que tenemos que lavar ciertos vegetales, o ni siquiera tengo trabajo para poder tener acceso a esos vegetales. Entonces, ¿cuáles son los programas que como gobierno tenemos que implementar para no sufrir hambre? Y entonces ya con esto puedo diseñar intervenciones y políticas públicas. Si se dan cuenta, les decía, cuando pensamos en política pública, pensamos algo que tiene que venir desde allá arriba. El hecho de que yo esté en mi capa y que yo diga, ay, pues es que aquí el problema es que los niños le venden la cerveza a los niños sin pedirles identificación. Hemos tenido experiencias con las coaliciones comunitarias, donde la misma coalición comunitaria formada por el presidente municipal dice, oye, hay que decirle al de la tienda que no haga eso, y ya. Y eso es una política pública que nace desde el territorio, ¿no? Y cuando se ejecutan las políticas públicas, entonces tenemos que ver si son eficaces o no son eficaces. Ah, bueno, pues ya logramos que el de la tiendita no le venda a menores de edad, pero todavía nos falta que también no puedan tomar en la calle, ¿no? Entonces hagamos una vigilancia vecinal para ver que no haya gente tomando en la calle, o que no les compartan a los chicos. Y a lo mejor lo que tenemos que hacer es que la gente no sabe que no tiene que compartir, que los niños no deben de tomar pulque porque es una práctica cultural. Ah, bueno, pues hagamos una campaña de comunicación para que eso suceda. Entonces, las políticas públicas, más que surgir desde arriba hacia abajo, es necesario que surjan desde la vigilancia de las comunidades, es decir, lo que ustedes nos dicen que pasa en su comunidad es lo que tiene que dar la rectoría para que se hagan y formen los programas de atención. ¿La que sigue? Así que tenemos un montón de acciones y de estrategias, pero que salen de lo mismo, o sea, salen de toda esta acción que se tiene que haber. Cuando hablamos de la Estrategia Nacional para la Prevención de Adicciones, que nosotros decimos que es el caballo de Troya porque es el que es impulsado desde alto nivel, sin embargo, implica que en estas mesas de coordinación, los factores de riesgo y protección para el consumo de sustancias no solamente son para el consumo de sustancias, son para la depresión, para la ansiedad, para la conducta suicida, para las violencias. Así que se está trabajando desde estas mesas para modificar todo lo que sea necesario con respecto a factores de riesgo y factores de protección de la salud mental. La que sigue. En ese sentido, se tiene que cambiar la visión. Esto es como la pirámide, pero digamos que acostadita, donde ya viene todo, ¿no? Cuando vemos cuáles son los determinantes biológicos, mentales o sociales, tenemos que centrarnos en la persona y la familia, el autocuidado y el cuidado comunitario. El doctor Sabi que siempre dice, el problema no son las sustancias, ¿no? La sustancia es una cosa inocua. Hay que ver qué es lo que pasa con la persona que consume una sustancia, qué es lo que pasa en la familia, qué es lo que pasa en su autocuidado. A lo mejor está haciendo una situación de consumo de alcohol porque tiene un trastorno de ansiedad, o a lo mejor yo tomo mis chelas porque cuando voy a una fiesta no puedo hablar con alguien porque soy súper tímido, pues a lo mejor es una fobia social que requiere tratamiento, ¿no? Y como comunidad pueden armarse estos, pero la comunidad no va a saber qué hacer sin nosotros, que tenemos el privilegio de saber, del conocimiento, no les ayudamos a la comunidad a hacer esto. Y entonces, pues ya puede pasar a un nivel de atención formal, ambulatoria, donde los centros de salud que en este momento se están capacitando en una herramienta para disminuir la brecha de atención en salud con estos temas prioritarios, pues sepan qué hacer, ¿no? O sea, que mi médico, que mi enfermera y mi trabajadora social que están en el centro de salud sepan, está deprimida, o está deprimido, pues lo que necesita es tratamiento farmacológico, psicoterapéutico, que puedo dar yo en una consejería breve, o que a lo mejor sí está como más difícil y entonces lo tengo que mandar a un CAPA donde tienen una mayor expertise, o a un CISAME donde a lo mejor hay un psiquiatra, ¿no? O si en el CAPA ya tiene un médico general capacitado para poder dar tratamiento farmacológico. Y si es más grave, pues llegar a los hospitales generales, y si no, pues a los hospitales
psiquiátricos, pero que también tiene que haber un regreso. No se trata de ya me llevaron al hospital general y entonces ya ahí me quedo para siempre, sino que haya una comunicación, como una red integrada de servicios donde pueda ya salir del hospital psiquiátrico, me regresan a mi centro de salud y entonces desde el centro de salud se pueda monitorear al paciente en un cuidado comunitario continuo. ¿Para qué? Que no pase que cada vez que el paciente se pone mal, pues acabe en el psiquiátrico, si no podamos hacer intervenciones mucho antes de eso. Esto requiere una organización social impresionante, ¿no? Porque en todos los estados, en todas las comunidades, la organización de los sistemas de salud es distinta. Y todo esto, como les decía, no solamente acaba aquí, sino que la Red General de Salud incluye a todas aquellas instancias que estén relacionadas con los factores de riesgo y protección, es decir, con la organización gubernamental para poder lograrlo y con la organización civil y con la organización individual de las comunidades. ¿La que sigue? Esta es la misma. ¿La que sigue? Gracias. En ese sentido, si quieren ya podemos quitar la presentación. En ese sentido, un poco lo que nos contaba el doctor Alejandro, que son las medidas que se han visto funcionales para la prevención, atención y tratamiento en problemas de salud mental, cuando nosotros las vamos implementando desde lo comunitario hasta lo grande, se ve así. ¿Es fácil? No, es súper complicado. Les digo, hay experiencias en países de 10, 20 años donde no, hay países que ya no tienen psiquiátricos, en realidad eso ya no es necesario, y que también tenemos que empezar a ver si no, como les decía, nos sigue pasando, a lo mejor este barco de los locos que se veía a mediados de siglo, donde metían a todas las personas con enfermedad mental y a toda persona no deseada en un barco para que se fueran, o hospitales, ya no es tan así, pero sin embargo sigue pasando en algunas instancias como centros no regulados para atención en consumo de sustancias, pero que no solamente son la atención en consumo de sustancias, resulta que también llevan ahí al niño ingobernable, que no hace caso. Hemos visto casos de personas de la comunidad LGBT que también son internadas por ese motivo, personas que no tienen casa, que también viven ahí. Entonces, más allá de fragmentar y decir, bueno, pues no, o sea, esto lo tenemos que regular porque solamente es un problema de salud mental, es entender que la salud mental tiene un constructo muy complejo que viene de todo lo social, lo económico, lo político, aunque sea una palabra que no nos gusta, y que las intervenciones que tenemos que hacer las tenemos que hacer desde la comunidad, desde los saberes de las comunidades, para poder integrarnos, para poder llegar a este punto de concordancia y conocimiento y que las políticas vayan subiendo. Y entonces, como prestadores de servicios, como gobiernos municipales, estatales y federales, podamos responder a las necesidades de las personas y no al revés. Es un proceso súper complicado, sí, es súper complicado. Yo a veces les digo que el trabajo a veces aquí que tenemos es hacer que la gente se ponga de acuerdo, porque sí lo es bastante difícil y muchas veces tiene más que ver con la organización y con eso que con la obtención de recursos. Si bien es cierto que el presupuesto para salud mental es poco, el poco que está mal organizado y mal invertido. O sea, tenemos programas de psicólogos, por ejemplo, un ejemplo es CAPAS, que ven consumos de sustancias y hay lugares donde no se puede ver otra cosa. O sea, si tiene depresión, pero no tiene consumo, pues entonces lo mandamos al CISAM y hay psicólogos que ven eso, pero no ven adicciones. O de los programas de violencia que solamente ven violencias. En algún momento nos comentaban, es que yo ya veo violencias, yo no necesito ver salud mental. No puedes ver violencia si no ves salud mental, ¿no? Y no puedes ver salud mental si no estás viendo violencias, porque estamos inmersos en comunidades que viven violencias, y las violencias van más allá de los conflictos armados, son las violencias individuales, el bullying, violencias de pareja, violencias de género, que tenemos que ir reformulando. Entonces estamos ante un reto enorme, pero también ante una oportunidad enorme, que todo esto que hemos leído sobre cómo se hace política pública y cómo deberían de ser los sistemas, se lleve a cabo, y lo estamos haciendo con ustedes, con los CAPAS, con los centros comunitarios de salud mental y con todas las personas que están dentro de las mesas espejo, que a lo mejor dicen, pues yo qué hago aquí si yo soy de CEP, y si yo soy de seguridad, y si yo soy el de SEDATU, o sea, yo lo que hago son carreteras. Bueno, pues si la carretera hace que
perdón, si la carretera hace que yo llegue a mi centro de salud en 20 minutos en vez de 2 horas, pues eso es ayudar a la salud mental de las personas, ¿no? Si soy de CONADE y soy un profesor y entonces sigo a mis alumnos y los monitoreo y me doy cuenta que están que están teniendo depresión y los mando a atención, bueno, eso es hacer salud mental, ¿no? Y apoyar a la salud mental y apoyar a los factores de riesgo, ¿no? Si yo soy de economía social y solidaria, el hecho de que una familia pueda tener acceso a un programa de autosustentabilidad, pues también lo va a hacer. Así que, pues la salud pública la hacemos todos y estamos en un momento de cambiar los modelos de salud a lo que siempre habíamos visto en los libros. Es una buena oportunidad, no vamos a terminar en estos 4 años, pero la idea es que podamos entender los profesionales que nos dedicamos a esto para poder seguir haciéndolo, no importa quién esté en los gobiernos. Es cuanto. Muchas gracias, doctora. Nos comenta Irina Alejandra Salazar. Bueno, envía ella una felicitación, dice que es una excelente ponencia. Y una persona de un CAPA nos dice que desafortunadamente se enfrentan con la barrera para que las personas con adicciones accedan a un tratamiento gratuito para atender la enfermedad. Trabaja en un CAPA y sus usuarios en su mayoría son de bajos recursos y no hay becas para que accedan a un tratamiento. Le parece lamentable ya que de esta manera se viola el derecho a la salud y están olvidando a sus usuarios. Claro, claro, o sea, la salud mental durante mucho, y de hecho yo creo que en los procesos formativos, todavía el que me tocó a mí, totalmente en los hospitales psiquiátricos ha sido una formación para élite. De hecho, la mayor parte de los profesionistas o de los especialistas a eso, se basa ahí la formación. Y claro que es necesario que se cambien los modelos de atención, pero también es necesario que valoremos y veamos cuáles son los modelos de atención que funcionan. Y un poco voy a lo de las becas. Veamos, y a esto me refería con que veamos cuáles son todas las situaciones por las que requiere un internamiento. Si bien la mayor parte de los consumidores o de las personas que tienen un trastorno por uso o dependencia a sustancias requieren atención, hay modelos ambulatorios que permiten el respeto a los derechos humanos que son iguales de efectivos que los centros de internamiento. ¿Qué es lo que nos toca hacer a nivel gubernamental? Poner estos modelos a la orden. Claro que todos estos lugares salieron porque como parte de la atención gubernamental no se ha dado, hay un hueco y la gente va a lo que puede y porque hay una necesidad y es lo que existe. Sin embargo, habrá que ver cuáles son los modelos que están funcionando y que requieren otro tipo de abordaje, ¿no? Claro que hay modelos súper buenos, muy, muy buenos de internamiento y hay personas que claro que requieren los modelos de internamiento, pero es hora de ver cuáles son los que funcionan, cuáles son los que no funcionan y cuáles son los que faltan a los derechos humanos de las personas por no ser un modelo basado en evidencia. Y sí, tenemos que ir hacia la salud para todos, que implica justamente que podamos tener acceso a nivel territorial todo el mundo. Bien, pues ahí está una respuesta. Y también hay una felicitación, doctora, del CAPA de mascota. Y tu participación y la de este simposio despertó mucho interés. Desde temprano estuvo opinando el psicólogo José Manuel Ramírez Betancourt de CAPA Arandas, Carlos López Barbosa, Paola Saraí Ramírez Asensio de Arandas, desde Tlaquepaque, Viridiana Escobar de Zapotlán del Rey, Pedro Gutiérrez, de donde quisiéramos estar todos, de Puerto Vallarta, también estuvo participando. Y bueno, aquí está la información. Les recordamos que va a quedar grabada la participación de los 3 expertos que nos acompañan. También les recordamos completar su registro. En el chat está apareciendo el link o los links en donde lo puedan completar. Y bueno, pues agradecemos la participación de la doctora Evalinda Barrón Velázquez, directora de vinculación en la Comisión Nacional contra las Adicciones y coordinadora técnica de la Estrategia Nacional para la Prevención de Adicciones. No sé si tienes algo más que alegrar en este momento, doctor Alejandro. Nada, reiterar mi agradecimiento, doctora.
La invitamos a seguir participando, si usted gusta seguir entrando a este serial de simposios. Justamente creo yo que este esfuerzo que estamos haciendo, la idea es sumar justamente esfuerzos, ¿verdad? Evitar duplicar. Entonces, el hecho de poder homologar y podernos dar una idea muy clara de hacia dónde queremos ir, nos da mucha luz, nos da mucha claridad en ese sentido. Le agradezco muchísimo. Muchas gracias a todos, les mando un abrazo. Hasta luego. Bien, pues para continuar con el programa y este orden del día, hablaremos de las estrategias actuales durante la contingencia a cargo de la psicóloga Elodia Villar García, jefa del Departamento de Promoción y Prevención en Salud Mental del Instituto Jalisciense de Salud Mental de la Secretaría de Salud Jalisco. Nos dirá cuáles son los retos a los que se ha enfrentado el Departamento de Promoción y Prevención para realizar sus actividades durante esta contingencia sanitaria. Sabemos que se han tenido que actualizar en tecnología de la información todos los que componen el departamento, pero también que hay una fase 2 de la estrategia Quererte en Casa denominada Tiempo de Cuidarnos, y esto exigirá otra variación, otra adecuación de las estrategias de promoción y prevención en salud mental. Entonces, queda con ustedes la psicóloga Eli Villar García, jefa del Departamento de Promoción y Prevención en Salud Mental. Buenas tardes. Muy bien, efectivamente, como lo comentaba el maestro Julio, uno de los retos del Departamento de Promoción y Prevención es todas las modificaciones y adaptaciones que hemos tenido que hacer desde aproximadamente 11 meses, ¿no? Ya vamos a cumplir el año. En Jalisco, el 17 de marzo del 2020, se dio la indicación de que ya no se iba a trabajar de manera presencial, y bueno, las actividades de todo promotor de salud mental, su fuerte son las acciones informativas que se realizan de manera presencial. Y el objetivo es lo que no ha cambiado. Seguimos nosotros que la acción principal del Departamento de Promoción y Prevención es fomentar y facilitar prácticas saludables, estilos de vida saludables a través de la participación de la comunidad. Nuestra población objetivo va a ser la comunidad, y es ahí donde ahora, a través de videoconferencias o a través de cápsulas informativas, se ha estado haciendo llegar la información a la población. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Nuestros grandes programas va a ser la promoción de la salud mental, la prevención de los trastornos mentales y riesgos psicosociales a través, como les decía, de la participación en la comunidad. Nuestra acción va a ser en el primer nivel de la atención. Este es nuestro principal objetivo a cubrir en este tiempo de pandemia, ¿no? ¿Cuál es nuestro objetivo principal? Va a ser maximizar las capacidades de los individuos para que puedan hacer frente a las tensiones normales que la vida nos presenta. Y en este momento, tiene que ver con todo el miedo, con toda la ansiedad, con todo el nerviosismo que nos ha causado el aislamiento social o el modificar todas nuestras actividades, ¿no? También es maximizar la participación de la comunidad para volvernos más solidarios con nuestras comunidades, con nuestras gentes que están más vulnerables o que tienen mayor dificultad para afrontar la situación que estamos viviendo. Otro punto importante que tenemos que maximizar es aumentar la concientización acerca de la gravedad de los problemas de salud mental y comprender que si nosotros actuamos de manera oportuna, podemos reducir muchísimo los síntomas o los costos, beneficios que tiene que
que se tienen que enfrentar cuando ya el problema de salud mental está presente, y que aunado a esto también es muy importante que nosotros trabajemos para reducir el estigma y la discriminación en todo lo que tiene que ver con los problemas de salud mental. ¿Qué más tenemos que hacer? La promoción se va a dividir en tres grandes rubros, que va a ser a nivel individual, donde nuestro objetivo principal va a ser el desarrollo de habilidades, ¿no? Para que las personas puedan facilitar que en estas redes sociales encuentren mucho apoyo para estar buscando entornos saludables, ¿sí? Que para que se den estos entornos saludables, es importante que la comunidad brinde como todas las facilidades para que estas personas puedan, como les decía, desarrollar al máximo sus habilidades. Como lo mencionaba la doctora Evalinda, tenemos que hacer políticas públicas, tenemos que ser equitativos e inclusivos en todas estas acciones que llevemos a cabo desde nuestra comunidad para que el individuo pueda resultar más beneficiado con nuestras acciones, que su fin último es que desarrollen las habilidades, les reitero, para afrontar todas las situaciones de estrés que le está tocando vivir en este momento. ¿Dónde queremos impactar? Tenemos que impactar en toda la línea de vida, es decir, desde que el niño está en el vientre, en toda la salud maternal, en todos los aspectos laborales, en todo el estilo de vida saludable que llevamos a cabo, y en la promoción de los derechos humanos. Este es nuestro gran reto. Queremos impactar en todos los ámbitos y estamos convencidos nosotros que si las personas desarrollan estilos de vida saludables, va a ser mucho más fácil que se encuentren con factores protectores de la salud mental y esto disminuyan los riesgos. Las habilidades para la vida van a promover o van a ayudar a promover factores protectores para enfrentar problemas cotidianos y resolverlos de una manera asertiva. Para eso es nuestro objetivo trabajar las habilidades para la vida, para que la persona tenga más fortalecidas estas habilidades o tenga más destreza para afrontar los problemas que se le presenten. ¿Qué son las habilidades para la vida? Pues en estas habilidades para la vida tenemos que reforzar, tenemos que mostrar, tenemos que enseñar, tenemos que practicar. O sea, el fin último de esto es practicar la autoestima, la comunicación asertiva, el manejo de emociones, la resolución de conflictos, la resiliencia, la toma de decisiones, el pensamiento crítico, el pensamiento creativo, el manejo de tensión y estrés, sobre todo, y voy a hacer aquí como una pausa, esto es lo que más necesidad ha presentado la población, es dime cómo manejo el estrés porque estoy viviendo en aislamiento, porque no tengo trabajo, porque hay problemas económicos, porque hay violencia, como ya también lo manejaba la doctora Evalinda. ¿Cómo podemos ser empáticos ante los problemas de las demás personas? Me conozco, sé qué me está pasando, sé cómo resolverlo. O sea, todo el desarrollo de estas habilidades nos va a dar herramientas para poder salir más fortalecidos de toda la situación que estamos viviendo. Entonces, si logramos hacer esto, vamos a poder prevenir en reducir la incidencia, la prevalencia y la recurrencia de todos los trastornos mentales, ¿sí? Es importante que todas las acciones que nosotros realicemos vayan a estar encaminadas a prevenir o a minimizar los síntomas y los efectos negativos que trae consigo cualquier trastorno mental. ¿Qué trastornos mentales vamos a atacar? ¿Cuáles los que más nos interesa prevenir? Es la depresión, la ansiedad, los trastornos de la conducta alimentaria, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, la esquizofrenia, que es dentro de nuestro instituto, estos trastornos que les mencioné son los que están como en
la lista de los 10 más solicitados para atención de profesionales de psiquiatría y psicología. Además, también es importante que nosotros le demos atención prioritaria a la prevención del suicidio, al acoso escolar, a las enfermedades crónico-degenerativas y todo el aspecto que tienen, todo el impacto, que tienen en la salud emocional y la salud mental y las adicciones. Ya la doctora Eva Linda lo explicó de manera como muy amplia, tanto las adicciones y su relación con la salud mental, así como la salud mental y la violencia intrafamiliar, que como sabemos hay estudios de que ahora con la pandemia y con todo la cuarentena que se ha prolongado, que ya vamos a cumplir un año, se incrementaron los casos de violencia intrafamiliar por la convivencia que están teniendo las familias ahora por la restricción del aislamiento o el no tener como la misma libertad para salir y hacer otras actividades como lo hacían antes. La diferencia entre la prevención y la promoción de la salud se basa en los objetivos. Ya habíamos hablado que la prevención va a estar enfocada a reducir los síntomas y a reducir en un momento la aparición de los trastornos mentales como tal y el impacto que estos puedan tener tanto en lo social, en lo familiar, en lo laboral y en la interacción que pueda tener el individuo en su comunidad. Y en cuanto a la promoción, esto es para que las personas aumenten su bienestar psicológico y por ende su funcionalidad y su manera de llevar las cosas de una forma más armónica, ¿sí? Es decir, que si tenemos la sensación de un bienestar psicológico y tenemos todas las habilidades que les he venido platicando acerca de si yo desarrollo al máximo mi potencial y soy una persona que me comunico de manera asertiva, va a ser que mi relación con mi comunidad favorezcan tanto mi calidad de vida como la calidad de vida de las personas con las que yo me relaciono. Para que se dé esto, les decía, es importante la labor que hacen todos nuestros promotores y aprovecho y hago un lapso para un paréntesis para felicitarlos porque de pronto, así como lo mencionaba el maestro Julio, han tenido que adaptarse, han tenido que aprender, han tenido que entrar también, yo creo que en situaciones de estrés para estar en contacto con su comunidad, hacerles llegar a todas las personas con las que tenían ellos vínculos en relación a cómo se venía trabajando anteriormente de manera presencial. Ahora con todo esto de la contingencia cambia y el sobreesfuerzo, el sobretrabajo y toda la capacidad con la que ellos han afrontado toda esta situación merecen un reconocimiento y una felicitación por parte del departamento porque ellos son los que hacen el trabajo y participan de manera activa, constante y de forma regular con una gran calidad en la participación comunitaria, ¿sí? Hacen llegar a su comunidad, a la región que les corresponde de manera eficiente la información acerca de la promoción y de la prevención. La contingencia también vino a afectarnos de manera muy, muy importante que el voluntariado comunitario con el que contaban algunos de nuestros ISAMES dejaron de funcionar pues por las situaciones de la restricción social y la función del voluntariado comunitario era hacer a su vez en grupos más pequeños promoción y prevención, así como la inclusión social de aquellas personas que viven con enfermedad mental, recibiendo capacitación continua, proyectos y campañas por parte de los promotores. Todo eso está en stand-by, ¿sí? En este momento, comentaba también el doctor Alejandro, se está trabajando en un proyecto de redes vecinales donde la participación social, una vez que podamos contar con la semaforización en verde, podamos entonces trabajar con redes vecinales
para que a su vez estos reciban capacitación y se formen redes para la prevención del suicidio, para el manejo de las adicciones, para municipios saludables, o sea, fomentar la creación de grupos de autoayuda y que esto de alguna manera extienda la cobertura y el impacto en relación a la prevención y la promoción de la salud mental. Una forma que nosotros tenemos de llegar en relación a la promoción de la salud mental y la prevención de los trastornos mentales son nuestras campañas conmemorativas. Este año, a través de los lineamientos de la Federación, se incluye en el Estado la campaña del Día Mundial del Autismo, que se lleva a cabo en abril, y que el día 2 es la conmemoración, el Día de la Concientización sobre el Autismo. El mes de mayo es nuestra campaña estatal de la prevención de la depresión y la ansiedad enfocada a los adolescentes. En julio es nuestra campaña estatal de inclusión social de las personas que viven con una enfermedad mental. Septiembre, que tiene que ver con la conmemoración del 10 de septiembre, en la prevención del suicidio. Y en octubre, que es el día 10, que es el Día Mundial de la Salud Mental, cerrando nuestras campañas en diciembre, compartiendo emociones positivas en la campaña de Navidad en Armonía. Estas 6 campañas son las que el Instituto Jalisciense de Salud Mental trabaja año con año, excepto la de abril, como ya se los había comentado, y que tienen que ver con eventos masivos para buscar como mayor impacto y cobertura, pero que desde el año anterior pues, no se llevaron a cabo por la pandemia, y que yo creo que de acuerdo a cómo va la semaforización es muy probable que sigamos trabajando de manera virtual, y entonces nuestros webinars que tendrían que ver con los eventos masivos, hemos tenido la participación de excelentes ponentes donde abordamos el tema de la prevención, utilizando también todo el impacto que tienen las redes y su efecto en las personas. ¿Qué red está? En nuestra red estatal contamos con 8 CISAMES en Colotlán, en Ciudad Guzmán, Autlán, El Grullo, Puerto Vallarta, Ameca, Tonalá y Tlaquepaque, y contamos con 13 módulos de salud mental, donde en estos módulos, algunos módulos cuentan con promotores de salud mental, otros módulos no, y es el personal de psicología, de trabajo social, el psiquiatra, quienes realizan las actividades de promoción. Existen consultorios de psicología también que hacen esta gran labor y que apoyan en la promoción y en la promoción y en la prevención de la salud mental. Contamos con 2 hospitales de tercer nivel, que es el CAISAME de estancia breve y el CAISAME de estancia prolongada, donde también se lleva a cabo esta actividad. En el mes de abril, mayo, se genera la estrategia de Quererte en Casa. El objetivo principal es brindar información y recursos para la prevención y la contención de la salud mental en el aislamiento social. SALME contribuye con todas las actividades relacionadas a lo que es el manejo de las emociones, como les mencionaba, del miedo, la ansiedad, la depresión, por no poder salir o por no poder ya relacionarme como yo estaba acostumbrado a hacerlo. Y participamos en esta estrategia de Quererte en Casa con población objetivo, es decir, cómo se maneja el estrés en niños, cómo se maneja el estrés en adolescentes, en padres de familia, en adultos mayores, y de esta misma manera se trabajó las técnicas de relajación y todos los aspectos que tenían que ver con el impacto socioemocional que tenía la población en ese momento por todo lo de la contingencia. Y bueno, esta estrategia de Quererte en Casa se hizo con 2 ejes de la prevención, que son todas las recomendaciones de cómo mejorar la experiencia de quedarse en casa y convivir con quienes compartimos el espacio de manera más prolongada por
por la contingencia. Y la contención, que es la implementación de protocolos para atender la intervención en crisis de manera telefónica. Es la línea 075 y que estaba apoyada por la Universidad del ITESO. Y participaron también UPAC y Salme, ¿no? Entonces, esa línea sigue vigente. Existe también la opción 5, se llama al 075, donde se atiende al personal de salud. Y esto entró como la primera fase, ¿sí? Entonces, la segunda fase de Quererte en Casa es Tiempo de Querernos y obedece a la necesidad de transversalizar una red de redes de salud mental. ¿Qué tenemos que hacer con esto, sí? Aquí le tenemos que apostar a la resiliencia y a la educación para la salud. Y siguiendo los siguientes ejes, ¿sí? El reconocimiento de la situación, que tiene que ver, es decir, esto es mi realidad, no es como yo quisiera, pero así es. Tengo que entenderlo como tal, ¿no? Y entender que este reconocimiento de cada situación pues va a variar de acuerdo al contexto en el cual nos encontremos. Adaptarnos a esta nueva realidad. Estamos ya, les decía, a cumplir un año, y entonces todavía puede ser que muchas personas estemos como en la resistencia de no aceptar que tenemos que estar con una nueva adaptación, con una nueva realidad y con nuevas estrategias o con nuevas formas de afrontar las cosas, ¿no? La empatía para entender que cada persona manejamos las cosas de manera diferente, que podemos también entender de mejor manera a las personas en esta situación que yo nos tomo por sorpresa a todos. Y la prevención, que tiene que ver con el autocuidado tanto personal y con el autocuidado solidario, es decir, me cuido y enseño o apoyo o ayudo a cuidar, a que las otras personas también aprendan a cuidarse. Y la territorialidad, que tiene que ver con todos aquellos factores de riesgo locales. O sea, no es lo mismo cómo manejan las situaciones en zona metropolitana que en el interior del estado. Entonces tiene que ver con todos aquellos factores, con todas aquellas necesidades que tienen las personas y cómo yo voy a abordar esta situación, ¿sí? Entonces, si podemos tener como controlada esta situación de que hice una muy buena promoción, que si tengo también controlada la situación de la prevención de los trastornos mentales, puede ser que yo no entre en crisis. Pero bueno, si sucediera lo contrario y la persona entra en crisis de ansiedad o ya en su grado máximo con situación de riesgo suicida, tenemos la línea de atención en crisis de Salme, donde puedes llamar al 075 y recibir la ayuda. De mi parte sería todo. Bien, agradecemos a la psicóloga Eli Villar, jefa del Departamento de Promoción y Prevención de Salud Mental, por el compartirnos las estrategias actuales durante la contingencia y conocer estos dos ejes, el de la prevención y el de la contención en situaciones de crisis que, sin lugar a dudas, nos va a ser de mucha utilidad. Y le pedimos nuevamente al doctor Jesús Alejandro Aldana López, subdirector de Desarrollo Institucional del Instituto Jalisciense de Salud Mental, nos recuerde la metodología de acreditación de este serial de simposios para que todos los participantes estén en orden. Han compartido en el chat los dos links para que llenen el formulario y se registren en esta primera sesión, pero le pedimos al doctor Jesús Alejandro nos recuerde estos criterios. Muchas gracias, una disculpa por la demora, me tuve que cambiar de computadora a último momento
La dinámica es sencilla, la idea es que nadie se quede fuera del curso. Pueden consultar la página de internet que dejé anotada en el chat. Ya también por vía Facebook estamos respondiendo también sus mensajes. Finalmente, el registro, no se presionen, contesten el formulario cuando tengan oportunidad. También va a quedar ese formulario de evaluación colgada en la página, todos los materiales. Les agradezco muchísimo toda la paciencia, la verdad es que fue todo un reto logístico, lo sigue siendo. Yo agradezco y felicito a todo el equipo que estamos involucrados en este proyecto para el desarrollo de las nuevas sesiones. Les agradecemos todos sus comentarios y nos encontramos el próximo mes. Revisen nuestro calendario, estarán llegándoles notificaciones para que puedan descubrir a nuestros nuevos y próximos expositores. Muchísimas gracias, síganse cuidando. Gracias, hasta luego.